Programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta sesión 268 puede seguirse a través de todas nuestras plataformas, además del canal Justicia TV, el aula virtual del Poder Judicial y también la plataforma Zoom de la Academia de la Magistratura. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el integrante de nuestra comisión de capacitación, el juez superior Johnny Hans Contreras Cuscano, así como nuestro distinguido ponente el día de hoy, el abogado Joel Freddy Segura Alania, quien va a disertar el tema las pericias en los modelos de compliance a propósito de la ley 30.424 de la responsabilidad de las empresas. Comenzamos nuestra sesión del día de hoy dándole el uso de la palabra al doctor Hans Contreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes, doctor Segura. A nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia Especializada, a nombre del presidente de la Comisión de Capacitación y el mío propio, como miembro de esta comisión, doy la cordial bienvenida y tener el honor de contar con la presencia de este distinguido profesional académico, el abogado Joel Freddy Segura Alania, quien nos va a dictar el tema las pericias en los modelos de compliance a propósito de la ley 30.424 de la responsabilidad de las empresas. Tema muy importante que está en boga hace algunos años a raíz de los casos penales que todos conocemos, a raíz de la responsabilidad de las empresas y tal como lo señala la propia ley, que seguramente lo va a disertar de manera magistral el ponente en mención. Para nosotros es satisfactorio de que la Corte Superior convoque a los mejores profesionales a fin de que aprendamos de ellos todos, y creo que la audiencia que está presente el día de la fecha va a salir satisfecha con los conocimientos que va a departir en este momento el doctor Joel Freddy Segura Alania. Sin más, le damos la bienvenida, doctor, y a nombre de la comisión le agradecemos por anticipado su participación. Muchas gracias. Antes de que Joel comience su exposición, rápidamente leeremos su hoja de vida. Es abogado especializado en materia de Derecho Penal y Proceso Penal Compliance y modelos de prevención de integridad pública y gestión de riesgos de corrupción. Es docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Academia de la Magistratura. Profesor invitado en el Máster de Cumplimiento Normativo de la Universidad Castilla-La Mancha y el curso especializado de la Escuela Libre México. Certificado en normas técnicas internacionales ISO 37001 como auditor líder antisoborno, en ISO 37001 como implementador líder antisoborno, en el ISO 31000 como gestión de riesgo y en el ISO 19600 como gerente líder en compliance. Realiza la función de cumplimiento antisoborno en el organismo de fiscalización y fiscalización ambiental OEFA. En la función pública asumió la Procuraduría Pública como procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios entre los años 2014 al 2016 y procurador adjunto entre el 2013 y el 2014. Fue secretario general de la Corte Suprema de Justicia de la República en los años 2011 y 2012 y asesor en el Gabinete de Asesores del Presidente del Poder Judicial en el año 2013. Estuvo como secretario de confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del 2005 al 2010. Es coautor del libro El recurso de casación penal. Ahora sí, muy buenas tardes al abogado Joel Freddy Segura Alania. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. En principio, agradecer a la Corte Nacional por la invitación y al doctor Contreras también por la deferencia que nos ha tenido. Hoy me toca hablar sobre las pericias de los modelos compliance a propósito de la ley de la responsabilidad de las personas jurídicas. Lo que vamos a hacer es un poco, digamos, reflexionar acerca de algunas aproximaciones en vista de que este tema no tiene mucho abordamiento, es un tema bastante técnico. Yo me he permitido abordarlo en virtud de la práctica que vengo ejerciendo en la actualidad. No solo la práctica, algo de formación también especializada en normas ISO. Esto me ha permitido, digamos, no solo mezclar la experiencia de abogado,
sino también la experiencia de meterme en los modelos compliance y también tengo algo de experiencia en el tema de las auditorías. No he sido auditor, tengo la titulación de auditor, pero sí he acompañado, porque esto es un proceso bastante complejo, como especialista técnico en equipos de auditoría. Todo esto me ha servido para hacer una reflexión que quiero compartir con todos los interesados en la Corte Nacional. Entiendo también que está abierto para todo el público. ¿Qué es lo que vamos a abordar? Bueno, tengo exactamente 45 minutos para tratar de abordar 3 temas fundamentales. Voy a dar algunas características de manera general, lo que está establecida en la Ley 3424, que es lo que dice respecto de los programas, de los modelos, de los sistemas de prevención. Vamos a hacer una diferenciación también en términos, digamos, de los enunciados, por qué algunos se llaman programa, por qué algunos se llaman modelos, por qué algunos se llaman sistemas. ¿Qué es lo que nos dice la ley respecto del objetivo de la ley y de los mecanismos que la ley ha establecido, por ejemplo, para reducir o buscar o plantear la excepción de la responsabilidad de las personas jurídicas cuando han adoptado un modelo de prevención? ¿Cuáles son las características o cuáles son los componentes que deberían tener los modelos de prevención? Eso es uno de los temas que vamos a describir, sobre todo el aspecto problemático de la gestión de riesgos, y también lo que vamos a abordar dentro de este esquema, en verdad se llaman informes técnicos, tienen la categoría de pericias institucionales, también tiene un impacto este tipo de categorías que se ha reconocido en la ley. Entonces, en la ley, digamos, nos establecen algún marco respecto del modelo de prevención y el impacto que tiene un modelo de prevención en el procesamiento penal de las personas jurídicas. Un segundo tema es el modelo de prevención. Y para el modelo de prevención también voy a hacer un acercamiento bastante detallado para que ustedes puedan ver la complejidad. Porque muchas veces podemos tener una idea en qué consiste un modelo de prevención. Para eso vamos a revisar un poco el reglamento de la ley 3424, la ley de la determinación de la responsabilidad de las personas jurídicas. Luego vamos a revisar la norma técnica peruana, la ISO 37001 del 2017, es una norma técnica que ha sido aprobada por el INACAL. Ha salido el año pasado la ISO 37301, su abocamiento, digamos, o su objetivo es el sistema de gestión compliance. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un sistema de gestión antisoborno y un sistema de gestión compliance. Asimismo, también en nuestro modelo tenemos el COSO ERM. Bueno, el COSO ERM está muy vinculado con una obligación que desde la Contraloría se han establecido como sistemas de control para las empresas estatales. En nuestro país tenemos una gran cantidad de empresas estatales a cuyo efecto la ley 3424 también establece responsabilidades. Entonces, la ley 3424 no solo va a establecer sanciones de carácter penal a cualquier empresa de carácter privado, sino también a las empresas estatales. Por tanto, un modelo que puede tenerse como marco de referencia para evaluar si su modelo de prevención es eficiente, es adecuado, está bien implementado, está funcionando adecuadamente como modelo de prevención, habría que revisar el COSO ERM 2013. Y finalmente, lo que vamos a repasar muy puntualmente es respecto, digamos, de algunas pautas que están establecidas en la ISO 17021, en el sentido de que cuando se hace una auditoría vinculada con las normas ISO, digamos, los organismos de certificación, los organismos que señalan que una organización, una empresa del Estado, una empresa particular, una entidad pública que ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, tienen certificaciones ISO antisoborno. Entonces, los organismos de certificación tienen también un marco normativo, vamos a decir, un marco de referencia de cómo deben proveerse las auditorías. Entonces, es un conjunto de lineamientos que
lo que buscan es a estandarizar los modelos de certificación. Es un proceso bastante complejo y de mucha especialidad también. Hay algunos conceptos que quiero transmitirles como marco de referencia, porque finalmente cuando la ley establece de que debe hacerse un informe técnico, bueno, tenemos que tener una referencia, es decir, una base de cómo, quién y cómo debe realizarse ese informe técnico. Entonces, este marco normativo de normas técnicas internacionales nos pueden dar un marco de referencia. Luego está la ISO 19011, que es un conjunto de directrices para auditar. Entonces, finalmente, el informe técnico lo va a tener que hacer una persona especializada. La ley no llama auditores, ¿ya? Quien trabaja con el nombre de auditores son las normas ISO, pero finalmente estas directrices buscan lo mismo. Verificar, por ejemplo, desde la auditoría de las ISO, lo que buscan los auditores es si una empresa cumple con todos los requisitos que la norma técnica le exige para una certificación o para pasar dentro de un periodo, digamos, la evaluación de continuidad de la aplicación de la norma en un caso concreto. Por ejemplo, las auditorías de seguimiento en antisoborno, las auditorías de seguimiento en calidad, en medio ambiente, todas las normas ISO tienen auditorías de certificación, auditorías de seguimiento, y así las normas técnicas lo que buscan es que permanentemente una organización pueda comprometerse con los objetivos que las normas ISO buscan en cuanto a las organizaciones. Luego están los auditores COSO. Entonces, vamos a ver este contenido respecto de los peritos, qué datos, qué elementos, qué principios, qué marcos en alguna medida nos podrían ayudar en el sistema de justicia a comprender adecuadamente cuando estamos hablando de el modelo de prevención, la auditoría al modelo de prevención, las características que debería tener digamos, un especialista que haga un informe técnico del modelo de prevención y cuáles son los marcos de referencia que debería considerarse. Ahora, es importante también que la ley 3424 en mayo de este año ha sufrido una modificación. Antes solamente 7 delitos eran objeto del alcance de esta ley, es decir, una empresa podía responder penalmente por el delito de colusión, negociación incompatible, cohecho activo internacional, el cohecho activo específico, el tráfico de influencia. Luego estaba el de lavado de activos y terrorismo, pero ahora se han agregado varios delitos más. Por ejemplo, el de contabilidad paralela, luego están contra los bienes culturales, está también otros delitos, el aduanero, el tributario, digamos, son delitos bastante complejos también que se han agregado al marco, digamos, de esta ley. Entonces, las empresas ahora tienen que hacer un modelo de prevención no solo vinculado con soborno, sino también con el cumplimiento, por ejemplo, de las leyes aduaneras, de las leyes tributarias, la de lavado de activos ya estaba, el tema de, por ejemplo, la protección de los bienes culturales, el tema del fraude en la empresa también, porque el 199 habla de la contabilidad paralela, es decir, cuando dentro de la organización, digamos, algunos socios, algunas personas que forman parte de la organización, digamos, tratan de defraudar a la propia empresa. Entonces, este marco en alguna medida nos sirve o ha variado el alcance porque lo ha, digamos, lo ha complejizado un poco. Entonces vamos a pasar de manera más rápida a entender un poco en qué consiste, cuáles son las características del informe técnico de implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Tiene la categoría de pericia institucional, pero vamos a ver acá. ¿En qué etapa del proceso se evaluará el informe técnico? Entonces, como ustedes están viendo en este esquema, según la ley, una vez que la Fiscalía inicie una investigación y le pregunte a la empresa, o sea, la Fiscalía, por estos delitos que hemos estado mencionando, digamos, los de corrupción, los de tributario ahora, temas aduaneros, de lavado de activos. Entonces, en alguno de estos tipos penales que pueda ser investigado una empresa, tiene que responder si tiene o no un modelo de prevención. Un modelo de prevención, un programa de prevención o un sistema de gestión. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el modelo de prevención, podríamos decir, es un término bastante lato,
hay modelos de prevención, por ejemplo, la ONU tiene unos informes, digamos, Estados Unidos también ha establecido, por ejemplo, las guidelines para los delitos cometidos o los delitos de soborno cometidos en el extranjero. Eso es un modelo, tiene un modelo de cumplimiento. Al final también vamos a decir qué marcos en Estados Unidos, por ejemplo, se han establecido para ver si ese modelo de prevención es adecuado, ha sido eficiente o no. Luego tenemos el otro término del programa, ¿no? Programa de prevención. ¿Qué es un programa de prevención? En alguna medida podríamos encuadrar al programa de prevención a lo que el reglamento, aquí está el reglamento 02 del 2019, USE, que es el reglamento que se decanta de la ley 3424. En la ley se dice que se va a regular el modelo de prevención a partir de un reglamento, y el reglamento, en la actualidad, vamos a revisar algo de su contenido también, podríamos configurarlo como un programa de prevención. Entonces, si una empresa en alguna medida ha incorporado algunos componentes del programa, podríamos decir, por ejemplo, gestión de riesgo, el encargado de prevención, su procedimiento del canal de denuncias, una evaluación, un monitoreo y un conjunto de elementos que el programa le exige para que, en alguna medida, una organización puede decir que está gestionando, digamos, la evitación, la prevención o el tratamiento, digamos, adecuado de los riesgos vinculados con los delitos que hemos marcado en líneas anteriores. También algo, digamos, uno de los elementos más fuertes, vamos a decir, es el sistema de gestión antisoborno. ¿Por qué tiene mayor rigor el sistema de gestión antisoborno desde mi perspectiva? No solo porque, bueno, en alguna otra medida yo me he especializado mucho en los sistemas de gestión antisoborno, en principio porque los sistemas de gestión antisoborno tienen un aval internacional, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la OCDE, digamos, impulsa mucho la actualización, también la gestión de los sistemas de gestión, y justamente la ISO 37001 surge ante la necesidad, digamos, de ese convenio que la OCDE normalmente, digamos, instaba a que los países lo apliquen, y justamente a partir de eso, las organizaciones, no solo, digamos, internas, las empresas internas, tengan un marco de referencia estandarizado, es decir, una ISO 37001 con sus características, con sus requisitos que exige como norma técnica, evaluada en Perú, en Brasil, en Argentina, en Rusia, en China, tengan los mismos criterios. Entonces, este nivel de estandarización y también el rigor con el que, digamos, es creado esta norma. Entonces, hay todo un proceso bastante complejo para su creación. Hay una evolución. Para crear esta norma, la historia de las ISOs muestra un poco que se han tomado en cuenta, digamos, la mayor cantidad de modelos de prevención. Es decir, como diríamos, es una acumulación de las mejores buenas prácticas de los modelos de prevención. Y no solo eso, sino también ha estructurado un modelo bastante complejo para certificar, para auditar. No cualquiera puede ser auditor del sistema de gestión. Tienes que pasar todo un proceso de certificación, capacitación permanente, y también la validación de los conocimientos y tu experiencia pesa mucho para ser un auditor del sistema de gestión. Por tanto, en nivel de peso, digamos, de fiabilidad, vamos a ver más adelante por qué el peso de los sistemas de gestión antisoborno tendrían, digamos, en alguna otra medida, una mayor cercanía con grado de objetividad a evaluar un modelo de prevención. Y no solo eso, sino también que, por ejemplo, a diferencia de un modelo de prevención o un programa de prevención, si bien es cierto que se señala que debe haber una evaluación permanente, un monitoreo permanente, pero finalmente lo puede hacer cualquier persona, o sea, no, digamos, no tiene una limitación. Si lo hacen en un sistema de gestión antisoborno, no es cualquier persona. Ahí tiene que pasar un filtro a partir de las entidades certificadoras o auditoras, y no solo eso, sino también estas, digamos, estas entidades o estos organismos de certificación o de auditoría permanentemente están siendo auditadas
a nivel internacional. Entonces, digamos, hay una suerte de seguimiento estricto del cumplimiento de los estándares que establecen este tipo de normas. Vamos a ver las diferencias. Entonces, en un proceso penal, cuando la fiscalía empieza una investigación, va a preguntar a la empresa, ¿tienes un modelo, tienes un programa o tienes un sistema de gestión antisoborno? Algunas características hemos dicho de alguna de ellas. Si la respuesta es sí, lo que la ley señala es que debe elaborarse justamente acá un informe técnico, ¿no? En el artículo 18 digamos, modificado, eso se ha modificado, se decía adecuado, ahora no se dice nada. Simplemente se señala que el modelo, digamos, el modelo de prevención será, digamos, será efectuado en su evaluación digamos, de implementación implementación y seguimiento por la Superintendencia de Mercado y Valores. Entonces, es esta entidad la que finalmente va a tener que elaborar el informe técnico para la formalización de una investigación. Entonces, esto también ha tenido mucha crítica. Cuando empieza una investigación preparatoria, la fiscalía finalmente va a depender si una empresa tiene o no un modelo, y de acuerdo al modelo, la Superintendencia de Mercado y Valores va a realizar un informe técnico. Entonces va a haber, digamos, una suerte de análisis respecto del modelo de prevención, y lo que queremos comprender finalmente es el producto, el resultado, el trabajo que nos va a entregar esta Superintendencia de Mercado y Valores, que finalmente, ¿qué es lo que va a evaluar de un modelo de prevención? Que tenga los componentes, que digamos, por ejemplo, si tiene una ISO, están cumpliendo con todos los requisitos de la ISO, o si tiene el programa de prevención, mira el reglamento 02 del 2019 del Ministerio de Justicia, va a decir, cumple con todos los elementos mínimos que el reglamento establece para un modelo de prevención. Entonces el informe finalmente va a decantarse en señalar si cumple con los componentes o si el conjunto de componentes finalmente bien articulados, bien conocidos, bien, digamos, interiorizados, con una buena toma de conciencia, la organización en buena cuenta sí tiene, digamos, el buen ánimo de mejorar su cultura respecto de la gestión de los riesgos vinculado con los delitos. ¿Y qué delitos ya hemos hablado, no? Va del tributario, del lavado de activos incluso por financiamiento del terrorismo, ahora va a temas como de fraude y va a temas como el tema de los bienes culturales. Entonces, bueno, muchos proyectos están vinculados con la protección de estos bienes jurídicos. Entonces, las empresas tienen que tener mucho cuidado en sus actividades con quebrar alguna de las sanciones establecidas por estas normas, ¿no? Entonces, vamos a ubicar en este sentido, en este esquema, que el informe técnico va a tener que resultar antes de la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, si la empresa dice que no tiene el modelo, bueno, la fiscalía va a continuar con su evaluación, pero finalmente también, como estamos hablando de una empresa, y aquí me surge otra pregunta, si, por ejemplo, la fiscalía quiere demostrar que en la organización existe, por ejemplo, un defecto de la organización, digamos, las personas que en alguna medida conocen de los modelos de prevención pueden entender o tener cierto conocimiento para evaluar en qué sentido el defecto de organización se ha manifestado de manera mucho más concreta en una organización, que puede servir también en todo caso no lo tenga. Y ahora también la ley establece que cuando, digamos, está siendo procesada, inicias un modelo de prevención, obviamente también se utiliza con algún incentivo para la empresa para que pueda tener este modelo de prevención. Pero finalmente este modelo va a tener que ser evaluado. Obviamente los jueces, ¿no? El sistema de justicia, digamos, para los jueces no tiene un rol muy preponderante hasta el momento del juicio, ¿no? Hasta el momento de la valoración de los modelos de prevención. Entonces ahí, como se va a determinar la responsabilidad de la empresa, habría que justificar si a partir de, digamos, de todos los datos que puedan dar los analistas o los técnicos especializados en modelos de prevención, cómo estaba funcionando esta empresa, cómo ha sido su política, cómo ha sido su gestión de riesgo, cómo estaba definido el tema de los roles y responsabilidades en la gestión de cada uno de estos riesgos vinculados con las actividades de la empresa.
Por eso es importante, digamos, el modelo de prevención, no solo para evitar, digamos, un procesamiento a modo de etiqueta, sino también para, digamos, en alguna otra medida, para probar, ¿no? Digamos, podría tener un efecto de este tipo. Ahora, en el artículo 18 encontramos algunos presupuestos, roles y objetivos del informe técnico. ¿Qué es importante tener claro en esta parte? En la investigación preparatoria, como ya hemos dicho, el fiscal para formalizar debe contar con un informe técnico de la SME, ¿no? De la Superintendencia de Mercado y Valores. Ahora, el informe técnico, según la ley, es una pericia institucional. El informe técnico, ¿qué va a hacer? Va a analizar la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. A todos los que me están escuchando, yo creo que aquí esta parte, digamos, respecto del objetivo del informe técnico es lo más importante. ¿Sí? Si algo hay que marcar como importante en esta charla es esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace un informe técnico? Analizar la implementación y el funcionamiento del modelo de prevención. Entonces, una organización finalmente va a tener que develar cómo estaba gestionando sus riesgos vinculados con los delitos que le están imputando en un proceso. Ahora, la norma dice el modelo de prevención con relación al delito imputado a la persona natural. Yo creo que aquí hay que parafrasear porque la responsabilidad en buena cuenta de la persona jurídica es autónoma, ¿no? Puede sancionarse a la persona natural, por ejemplo, pero también a la persona jurídica, en tanto y en cuanto la persona natural obviamente ha hecho las actividades que favorezcan a la organización o en representación de la organización. En cualquiera de estas situaciones, la persona natural que actúa en nombre de la organización, digamos, no está exenta de pena también, no es un instrumento. Finalmente, la ley le exige que también debe tener una conducta adecuada, una conducta ética, no solo para la organización, sino también como cualquier persona media. La obligación del Poder Judicial es que la persona jurídica, digamos, la obligación de la persona jurídica es que cuando alega el modelo de prevención debe brindar toda la información documentada. No solo la información documentada, sino también tiene que permitir que los especialistas, los expertos en modelos de prevención puedan hacer visitas in situ. Más adelante, cuando veamos un poco el modelo, vamos a ver en qué consiste estas visitas in situ. Y el marco de referencia de la pericia institucional debe elaborarse, digamos, al momento de establecer, digamos, cuáles son las referencias que se va a tener en cuenta en el informe técnico. Es decir, si yo soy auditor y me piden, y trabajo para la Superintendencia de Mercado y Valores, y me piden hacer un informe técnico, a la empresa tendríamos que preguntar qué modelo, qué programa o qué sistema de prevención tiene implementado en su organización. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a establecer la aplicación del reglamento, ¿no? La aplicación del COSO, si es por ejemplo, una empresa estatal puede decir, bueno, yo no tengo ISO, tampoco estoy aplicando el reglamento, pero tengo el COSO, y vamos a ver cómo sus instrumentos del COSO también sirven como modelo de prevención. Entonces, este marco de referencia va a servir para evaluar, digamos, la implementación y el funcionamiento. La idea fundamental de la implementación y funcionamiento de un modelo de prevención es gestionar los riesgos, ¿sí? Gestionar para evitarlos, ¿sí? Ese es el punto central, la gestión de la evitación de los riesgos. Ahora, he escuchado mucho también cuando se habla de compliance, se habla del cumplimiento normativo, y se dice que es reiterar, digamos, no podemos exigir el cumplimiento normativo cuando ya existe una obligación de por sí de cumplir con la ley. Yo creo que habría que parafrasear ese entendido. El modelo de cumplimiento, los modelos de cumplimiento lo que buscan es el asegurar, ¿no? Digamos, es en alguna medida de garantizar que un conjunto de mecanismos establecidos en una organización logren finalmente cumplir con digamos, las obligaciones legales que tiene una empresa, tanto en aduanas, tanto en el tributo, tanto en la evitación de la corrupción o en el respeto de los bienes jurídicos para los bienes culturales. Entonces, la gestión
digamos, el compliance tiene como objetivo finalmente hacer una gestión adecuada para garantizar el logro de ese objetivo, ¿no? Digamos, es un mecanismo de aseguramiento del cumplimiento de objetivos. Por tanto, la evaluación, digamos, si se ha implementado, pues pudo haberse implementado. Aquí va a entrar una crítica muy dura. Muchas implementaciones son de papel. Adela Cortina, por ejemplo, habla de maquillar a una organización, maquilla a una organización. Probablemente un informe técnico de un especialista, de un experto, pueda pedir la documentación y le van a traer cajas y cajas de documentos, matrices de riesgo, manuales, procedimientos, pero la pregunta fundamental está si una vez implementado funciona adecuadamente para gestionar los riesgos. Entonces, esa es la respuesta que debe haber en un informe técnico del modelo de prevención. Continuando, ya vamos a pasar muy rápido, mirando así, digamos, muy tangencialmente los contenidos y componentes de cada uno de estos modelos. Vamos a empezar por el primero, el reglamento de la ley 3424. Esto fue aprobado por el Decreto Supremo 02 del 2019, JUS. Como ven ustedes, digamos, yo lo he categorizado en... Bueno, esto fue una clasificación mía en 5 paquetes, digamos, importantes. Esta norma, por ejemplo, hace mucho énfasis en la importancia del perfil de riesgo, hay que evaluar la frecuencia del riesgo, toda la documentación para los procesos operativos, la identificación de los procesos. Y en la identificación de riesgo, digamos, el programa o modelo de prevención de la ley, del reglamento, pide construir un perfil de riesgo, la identificación de los riesgos, los tipos de riesgos, qué tipo de riesgos, por ejemplo, habría que enumerar todos los que están en el artículo 1 de la ley 3424, las fuentes de información, criterios. En buena cuenta es una suerte de guía, ¿no? Es un conjunto de directrices. De ahí también nos dice cómo debemos evaluar y analizar y mitigar el riesgo. Entonces, la evaluación de riesgo, los criterios de evaluación de riesgo, la probabilidad, las consecuencias, controles. Todos estos requisitos, normalmente en una organización, cuando se implementa un modelo de prevención, están establecidas en manuales, ¿no? Están en reglamentos, en procedimientos. Y en la gestión de riesgo, en el reglamento se habla del control no financiero, diligencia debida. Luego también se habla de la consistencia normativa como disposición general en el modelo de prevención. Consistencia normativa en el sentido de que hay que alinear los objetivos de la organización con los objetivos de la política de la organización, y la política de la organización también tiene que estar alineada con las obligaciones legales que tiene la organización en su día a día en la sociedad. Entonces, si es una organización legal, tiene que estar alineada todas sus actividades a lo que la ley prescribe, ¿no? Y la ley no prescribe cometer delitos, más bien sanciona al que comete delitos. Entonces, este análisis que se haga respecto del modelo de prevención es importante. Entonces, como ven, tiene un conjunto de elementos. Yo diría que esto del reglamento también ha sido una suerte de consolidado de los modelos de prevención. ¿Cuál es la crítica acá? No te dice quién lo va a hacer, no te señala perfiles. Yo algo les puedo contar de mi experiencia, no es fácil, hay que tener bastante experiencia para hacer esto. Entonces, aquí no te dice quién es la persona que te debe implementar el modelo. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor problema en los modelos de prevención? La identificación de riesgos, ¿no? Entonces, hay una ISO que sirve como directriz para la identificación, evaluación, análisis y, la mitigación del riesgo. Entonces, hay toda una directriz. Ahora, para que tú seas un experto en identificación de riesgos, también podrías certificarte en la ISO 31000. Entonces, digamos, es un trabajo bastante complejo. Esta norma simplemente está dada de manera general, pero no te dice cómo hay que articular o qué metodologías hay que utilizar para un adecuado y correcto aplicación. Entonces, cuando el auditor va a tener un conjunto de directrices, ¿no? Para poder evaluar si se cumple o no. Este segundo modelo, parece más confuso, es la ISO, es una norma técnica peruana. Como norma técnica peruana, digamos, está validada por el INACAP, ¿no? Es la ISO 37001 del 2017.
La ISO base es la ISO 37001 del 2016. En verdad simplemente se le ha dado el título de norma técnica peruana, pero tiene todos estos componentes, ¿no? Entonces, salió primero la ISO 37001 y de ahí el reglamento, bueno, digamos, se ha valido del conjunto de sus elementos. Por ejemplo, para mí, esta ISO, por ejemplo, tiene un análisis más estructurado, ¿no? Tiene más estructurado y responde a un modelo de gestión adecuada. Fundamentalmente se llama sistema de gestión antisoborno porque es un proceso. Es un proceso que se puede integrar a la organización o puede ser un proceso autónomo dentro de la organización también. Entonces, como proceso autónomo, tiene un conjunto de elementos. Para su existencia como sistema, primero tiene que partir del análisis de contexto. En este sistema se analiza muy bien el liderazgo, quién debe tener el liderazgo, cuál es el rol que debe tener este liderazgo en la organización. Se habla de la política, de cómo se toman las decisiones. Y luego, una vez establecido qué es lo que se quiere en la organización, la tolerancia cero, por ejemplo, al incumplimiento normativo, puede ser, antes se decía, en el antisoborno se dice tolerancia cero al soborno, ¿no? Entonces, la organización no tolera el soborno. Entonces, para todo esto, estructura no solo el mensaje digamos, desde la alta dirección o del top and the top, como se le denomina en algunos sistemas, digamos, la persona que da la cara, el líder máximo de la organización, tiene que dar un mensaje claro. Este mensaje tiene que decantarse en, digamos, en procedimientos, sistemas, manuales, regulaciones, un conjunto de elementos. Digamos, tiene que haber un disgregado, ¿no? Tiene que haber una planificación, tiene que haber también un soporte y apoyo, no solo en recursos, en formación, en comunicación, en información. Como es un sistema propio, tiene que estructurarse, digamos, de manera completa. Luego, la parte operativa tiene que ver con el control y seguimiento de los riesgos. Entonces, para gestionar adecuadamente los riesgos hay que hacer debida diligencia, hay que hacer controles financieros, controles no financieros, hay que hacer un análisis, por ejemplo, de los socios de negocio. Me puedo, digamos, cómo está mi tratamiento de negocio con una empresa que tiene fama de ser corrupta, o me estoy consorciando con una empresa que tiene fama de ser corrupta. Esa gestión de riesgos es parte del modelo. Los compromisos antisoborno, regulan los regalos, regulan, por ejemplo, las donaciones, los incentivos. Hay un conjunto de mecanismos que va a ayudar que esta política de tolerancia cero se pueda cumplir, y así un seguimiento. Esta norma primero se implementa, luego para, digamos, validar el cumplimiento de los requisitos, existe una casa auditora, las casas auditoras tienen auditores, mandan a sus auditores, en un periodo determinado te van a decir si la organización cumple con todos los requisitos establecidos en la organización. Tiene un costo, obviamente. Y luego de pasar una auditoría, que puede ser interna, luego una auditoría externa, la casa certificadora le da una constancia a la organización diciendo que esa organización tiene un sistema que gestiona por ejemplo, el soborno desde la norma técnica, la ISO 31000. Entonces, es la declaración que se hace en esa norma y luego periódicamente mandan auditores para hacer un seguimiento del cumplimiento de todos estos compromisos, de todos estos requisitos que la norma establece. Como verán, esto es un sistema más articulado. Y acá, como ustedes están viendo, se corresponde con un modelo de planificación, ¿no? de realización, de verificación y de mejora continua. ¿Cuáles son los beneficios que marcan este sistema? Por ejemplo, previene y detecta el riesgo, porque permanentemente hay una persona que está evaluando los riesgos. Hay un reconocimiento internacional, por eso se llama ISO. Luego promueve mucho la confianza, la reducción de los costos, previene los conflictos de interés, proviene de una cultura antisoborno. Y acá tal vez pueda surgir una pregunta: oye, Joel, pero esas empresas internacionales que han cometido delitos de soborno, ¿tenían modelo de prevención? Sí, tenían modelo de prevención. La pregunta aquí tiene que ver con las auditorías, ¿no? Las casas auditoras, los auditores, ¿han visto correctamente el análisis de riesgo en la empresa? Porque justamente los modelos de prevención gestionan adecuadamente los riesgos. Y normalmente auditar, por ejemplo, hacer una auditoría del sistema de gestión antisoborno no es una cosa fácil. Porque en mi experiencia también he visto mucha gente vinculada como auditor, ¿no? A los sistemas antisoborno, pero que antes han sido, por ejemplo, auditores en calidad en otro tipo de sistemas, ¿no? Y para conocer
digamos, o para saber un poco cuál es la lógica, cuál es el modus operandi de los delitos de corrupción, pues tienen que recurrir a alguien que más o menos conozca o tenga un conocimiento respecto de, digamos, qué conductas podrían manifestarse en las actividades que tiene la empresa y decantarse o encuadrar en alguno de los tipos que la ley 3424 está señalando, o en la ISO antisoborno, digamos, en qué tipo de actividades hay un riesgo alto de soborno. Y justamente el problema de los modelos de prevención, incluso de los sistemas de gestión antisoborno, tienen que ver con la gestión o la identificación adecuada de los riesgos. Solo haría una pregunta, por ejemplo, aquí todos nosotros en alguna otra medida podemos ser jefes de oficina o somos el despacho de un juez, y cuando viene alguien y dice que están implementando un sistema de gestión antisoborno y te preguntan cuál es el riesgo que tienes, pues normalmente hay un famoso sesgo heurístico ahí que nos dice, pues aquí no hay soborno, yo soy una persona honesta, correcta. Entonces, de ahí, por ejemplo, en muchos de estos modelos permiten que los sesgos, que algunos anclajes mal entendidos puedan servir que en estos modelos, cuando no hay una identificación adecuada de riesgos, los modelos en buena cuenta no funcionen. Y otro tema bastante delicado que esta ley ha cambiado también es que el modelo no funciona cuando la corrupción viene de arriba. Y los modelos de prevención también, los que van a hacer auditoría, tienen que evaluar fundamentalmente no la parte operativa, sino la parte de la alta dirección, de cómo se toman decisiones. Porque finalmente, desde mi experiencia también, si la alta dirección, es decir, las cabezas de las organizaciones no están comprometidas con la prevención, el sistema no funciona. Entonces la ley ha puesto aquí una variación interesante. Si tienes un modelo de prevención, ¿no? Si tienes un modelo de prevención y el delito ha sido cometido por un socio, uno que tiene capacidad en la alta dirección, es decir, estás en la parte directiva, o sea, si has cometido un delito y tienes un modelo de prevención, tu modelo de prevención no va a servirte para buscar una excepción de la pena. Entonces se excluye, porque finalmente los modelos de prevención, si bien es cierto, tienen requisitos, pero también en todos estos casos, Siemens, Odebrecht, todas estas empresas, ¿no? La corrupción ha venido desde, digamos, desde las más altas esferas, ¿no? Desde la más alta dirección de quien toma o es dueño de la empresa. Entonces la organización normalmente no puede hacer mucho cuando, digamos, el delito viene gestionado o mandado o iniciado desde ese nivel. Entonces es importante que podamos entender también que estos modelos no van a funcionar si no hay un compromiso adecuado. Luego tenemos esto es una ISO que ha salido el año pasado, la ISO 37301. ¿Cuál es la diferencia? Alguien me diría, Joel, la diferencia entre la 37001 y la 37301. En la 37001, que es la ISO de gestión antisoborno, el objetivo del sistema es solo prevenir el soborno. Lavado de activos no entra, financiamiento de terrorismo no entra, contra la cultura, delito contra los bienes culturales no entra, tributarios no entra, aduaneros no entra, solo entra soborno. Sería colusión, negociación incompatible, cohecho activo internacional, cohecho activo específico, tráfico de influencia, entrarían los delitos vinculados con la corrupción, con el soborno. Los demás estarían fuera del alcance de la ISO. Cada ISO tiene un objetivo concreto. Entonces, a partir de eso, también las ISOs tenían una ISO, la ISO 19600, que era el Manager Compliance. Es una ISO en la que yo también me he especializado, pero el año pasado ha salido la ISO 37001. Todas las ISOs que acaban en 1, por si acaso, son, digamos, tienen la posibilidad de certificación. ¿Sí? Va a haber un auditor, va a haber una casa auditora que verifica todos los requisitos que estén en la norma y va a poder señalar, digamos, sobre la base de los requisitos de la norma, de la 37001, va a poder señalar que esa empresa está gestionando adecuadamente todos los riesgos vinculados con el cumplimiento normativo. Si algo podemos decir acá, digamos, el paraguas que cubre todo el abanico de incumplimiento normativo de la ley 3424 sería la ISO 37301. La ISO 37001
Uno, que es solo soborno, quedaría corto frente a los otros delitos que la ley ha enmarcado como parte del alcance de la ley 3424. Entonces, eso quiero dejarlo bastante claro también. Finalmente les hablé de otro modelo de marco de referencia, el COSO. El COSO, digamos, la Contraloría General de la República, que tiene el sistema de control interno, obliga a que todas las entidades del Estado apliquen como modelo de prevención el COSO. Esto es un modelo bastante antiguo, digamos un clásico, ha ido mejorándose permanentemente, se le conoce como este cubito porque tiene varias características. Evalúa el entorno de control, evalúa riesgo, evalúa actividades, trabaja la información y comunicación de la gestión de riesgos, hay supervisión también y trabaja a varios niveles, a nivel de organización, división, unidad operativa y de función. Entonces abarca toda la organización, a nivel operacional, a nivel de cumplimiento, a nivel de información. El COSO, digamos, es bastante complejo y propio, bueno, pues sería propio y encaja muy bien cuando se trata de entidades públicas o de empresas estatales. Pero, por ejemplo, un COSO, pensar en un COSO en una pyme sería bastante complejo, ¿no? Pensar en una ISO con una pyme, bueno, podría trabajarse. Pensar en una pyme y en el modelo de prevención del reglamento de la ley 3424 podría ser también, pero es un COSO bastante complejo por la estructura, por el diseño que tiene. Trabaja, digamos, aquí también hay auditores, ¿no? La auditoría, por ejemplo, digamos, los auditores externos normalmente evalúan a partir del modelo COSO si la organización tiene, digamos, bastante compromiso con la integridad, con la ética, lo analiza a partir de principios, no tiene requisitos como la que tiene la ISO, esa es la diferencia. El COSO es un conjunto de directrices, ¿sí? Muy parecido al reglamento, pero no tiene requisitos, ¿no? En las normas ISO te ponen requisitos, te ponen debes, o sea, tu organización debe tener tal cosa, te dicen, ¿no? No son directrices, hay una diferencia entre requisito y directriz. Y finalmente, si uno quiere ser eficiente en la gestión adecuada de estos modelos de prevención, hay que manejar la ISO 31000, que es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos tiene todo un proceso, como ustedes lo pueden ver acá en el lado izquierdo, esto de acá, hay que seguir un proceso, y el producto son las famosas matrices de riesgo. Una matriz de riesgo va a enumerar todos los procesos, los responsables, la probabilidad de impacto, y el nivel de riesgo que tiene la organización con cada uno de los que se pueda identificar. Y obviamente también la matriz de riesgo está, ¿qué está haciendo la organización para tratar de prevenir este riesgo? Eso para que tengan ustedes una idea. Entonces, finalmente, lo que nosotros vamos a evaluar es si el informe técnico debe reportar, según el artículo 18, un análisis de la implementación. Para reportar el análisis de la implementación, tendrá que decir en base al COSO, si es una empresa estatal. Si es una empresa privada, tendría que, si tiene ISO, será en base a los requisitos de la ISO. Y si no tiene una ISO, será en base al modelo de prevención del reglamento de la ley 3424. Entonces, marco normativo para evaluar, para hacer un informe técnico del modelo de prevención, existe. Si no quieres una norma de estándar internacional, pues utiliza la nacional, que es el reglamento. Y si quieres algo más estandarizado, mejorar tu imagen, tu reputación, a partir de una norma más reconocida, pues la ISO, ¿no? O si es el Estado, podrías utilizar el famoso COSO, que muchas entidades también, las que están fundamentalmente adscritas a FONAFE, tienen el COSO, además están implementando las ISO. El informe técnico también tiene que pronunciarse del funcionamiento. Entonces, oye, Joel, pero ¿y en qué consiste el funcionamiento del modelo de prevención? La gestión de riesgo. Esa es la palabra, la gestión de riesgo. Si ocurre un delito en la organización, uno, que no lo has identificado como riesgo, y si lo has identificado como riesgo, los controles que has establecido para para evitar que ocurra este riesgo, no han sido suficientes. No han sido suficientes porque la persona que debe aplicarlos no lo ha entendido muy bien, o simplemente no la ha querido aplicar, ¿sí? Se ha hecho de la vista gorda, o simplemente no ha comprendido. Entonces, todo esto tiene que analizarse en ese dato. ¿Qué implicancias trae la categoría de pericia institucional? Esto es otro tema interesante también en el tema de los modelos de prevención. A ver, yo hago una pregunta acá. ¿Que no se podrá nombrar peritos oficiales? Claro, hasta ahora hemos llegado a un consenso de, bueno, hay varias, ¿no?
por ejemplo, la ley 28.008 dice que determinadas entidades podrán emitir pericias institucionales. Entonces, en la ley, por ejemplo, de aduanas, se habla que los funcionarios de la administración de aduanas emitirán informes vinculados, obviamente, con temas aduaneros. Igual en el tema tributario. En el tema tributario, de acuerdo al decreto legislativo 813, el informe tiene que venir del órgano administrador del tributo. Es un informe también de pericia institucional. Y luego está el reporte de la UIF vinculado con la ley de lavado de activos. Y también, estos últimos años, se ha incorporado al informe especial que hace la Contraloría General de la República en casos del manejo de los fondos públicos. Entonces, se han denominado por ley pericias institucionales. ¿Cuáles son las consecuencias? En el año 2007 se estableció algunos criterios, ¿no? Para las pericias institucionales, estos son elaborados por órganos públicos, como consecuencia de su propia misión institucional. Claro, la Contraloría, cuando se le analiza un informe sobre el manejo de fondos públicos, es razonable. Y los órganos de tributo, cuando hablan sobre defraudación tributaria, es razonable. Con temas aduaneros también es razonable. La UIF también, cuando habla sobre, por ejemplo, movimientos, digamos, financieros dudosos, con los reportes que se puede hacer, también es razonable. Pero aquí cabe, digamos, hacernos la pregunta respecto de la Superintendencia de Mercado y Valores, porque en la superintendencia el objetivo de la superintendencia tiene que ver con, digamos, su misión y visión. Según la misión y visión de la Superintendencia de Mercado de Valores, es supervisar el funcionamiento de los sistemas financieros, seguros, privados, de pensiones, de cooperativas de ahorro, de crédito. Está vinculado mucho con lo financiero. Esto tiene que ver mucho con temas vinculados, no sé, pues, y acá cabe una pregunta, ¿no? Si la pericia institucional que se le encarga a la Superintendencia de Mercado de Valores, en buena cuenta, en algunos delitos no tendría mucha relación, salvo los de fraude, ¿no? Cuando una empresa quiere defraudar a la empresa, bueno, y si está, por ejemplo, esta empresa está cotizando en bolsa, que es el principal trabajo que hace la Superintendencia de Mercado de Valores, tendría, digamos, mucha experiencia, mucho que acotar en su trabajo, pero si no lo tiene, habría un problema. Yo creo que aquí hay que reflexionar sobre el impacto que tiene la categoría que se le ha dado a la pericia institucional. Luego, ya un poco refiriéndonos, como al inicio les mencioné, la ISO 19011. En la ISO 19 establecen algunos criterios. Joel, ¿y cómo sería un informe técnico? El informe técnico, por ejemplo, tiene que definir el conjunto de políticas, procedimientos y requisitos. Eso nos dice la ISO 19000, que es digamos, es una ISO que establece los criterios para una auditoría, ¿sí? Entonces, si uno quiere ser auditor, tiene que pasar el examen de esta ISO. Entonces, hay un conjunto de principios, reglas, hay un proceso bastante complejo para entrenar a un auditor en una ISO. ¿Y cuáles son las principales ideas? Pues conocer las normas, luego habría que definir muy claro cuáles son los marcos de referencia que se van a utilizar en la auditoría. Eso es importante para la norma, para un auditor ISO. O también hay que prevenir un conjunto, digamos, digamos, una lista declarada por la empresa para establecer cuáles van a ser los alcances del análisis. Entonces, eso también es bastante complejo porque cuando se trata, por ejemplo, de una ISO antisoborno, normalmente las empresas ponen como alcance del sistema algunos procesos, ¿no? No es para toda la organización, porque a veces resulta muy compleja. ¿Y cuáles son las fuentes para establecer estos criterios? También en la ISO nos señala, ¿no? Las leyes, las normas, las leyes, las prácticas corruptas. Esto vamos a ver al final qué criterios se establecen. Normas nacionales, aquí he puesto la ley el reglamento de la ley 3424, las normas ISO, los estándares de la OCDE también, las prácticas de la industria, políticas. Entonces, hay un conjunto de normativa que cuando se hace una auditoría hay que tener en cuenta y una base, digamos, de referencia para construir el análisis de los criterios que se aplican en una auditoría estaría en la ISO 19011. Se los comparto, ¿no? Porque el resultado parece interesante. Luego, los principios de la auditoría, que es la 19011, habla de que el auditor tiene que tener integridad, tiene que tener una presentación razonable, debido cuidado, confidencialidad, independencia. Hay unas características que tienen los auditores ISO.
Ahora, oye, Joel, pero ¿y esto cómo lo vamos a exigir en el modelo de prevención? Pues yo creo que podríamos tomarlo como una norma de soft law, ¿no? Si buena cuenta, digamos, normativamente el Estado no ha establecido cuáles son los criterios o cuáles son los elementos que debemos evaluar en quienes, digamos, en quienes elaboran un informe técnico vinculado con un modelo de prevención, podríamos tomar como referencia estos principios, como referencia. Entonces, esto nos sirve más o menos para tener una idea de manera general qué es lo que debe tener un auditor en una auditoría. Luego, otra cosa importante en una auditoría que quiero compartirles tiene que ver que la auditoría tiene que estar basada en la evidencia y el riesgo. Esto es importante porque el enfoque tiene que estar basado en evidencia. Es la regla general. ¿Cuáles son los tipos de evidencia? Como ustedes pueden ver, pueden ser de varios tipos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Física, matemática, confirmativa. Es un conjunto de técnicas para, digamos, analizar la evidencia en una auditoría. Ahora, la calidad de la evidencia también el auditor la tiene que categorizar, si es adecuada, relevante y fiable, y si es suficiente. Estas reglas a veces lo utilizamos también en la valoración de la prueba. Esto se utiliza, esto es una regla que viene de la norma técnica que les estaba mencionando respecto a la calidad de la evidencia que tiene que tenerse en cuenta en una auditoría de normas ISO. Estas reglas, estas pautas no las encontramos en otro tipo de modelos o de programas de prevención de modelos digamos, de cumplimiento normativo. Luego está el enfoque. Esto es importante porque cuando se hace una auditoría basada en el riesgo, hay que tener en cuenta el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detección, el riesgo de detección aceptable. ¿Qué quiere decir eso de los riesgos, Joel? Que cuando uno hace una auditoría, un auditor cuando presenta un informe puede equivocarse. Por ejemplo, el riesgo inherente. Va a una empresa, todos le parecen simpáticos y conoce o no conoce la actividad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una auditoría a una empresa pesquera y yo no sé nada de pesca, yo no voy a poder identificar los riesgos inherentes. ¿Qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es es un riesgo propio de la actividad. Es propio de la actividad. Conozco mucho del sistema de justicia, los jueces. Por ejemplo, un riesgo inherente en un juez es que, no sé, pues se va al mercado y de repente se le acerca a alguien, está comprando y le dice, doctor, le dice, yo lo conozco y tiene un caso, ¿podría hablar con usted? Esto, ¿no? Es parte, porque eres parte de la sociedad, vives en una localidad, y si estás en provincia, peor todavía, todo el mundo te conoce. Entonces, eso es parte del riesgo inherente propio de tu actividad. El riesgo de control es otro. Digamos, el riesgo de control es cuando tú no tienes expertise en ver si ese control que has aplicado para mitigar el riesgo es adecuado o no es adecuado. Yo creo que esto es uno de los principales riesgos que existen en las auditorías, y eso habría que evaluarlo muy bien también en los informes de auditoría. Los auditores pueden equivocarse en identificar los riesgos inherentes de la actividad, en los riesgos de control, incluso también pueden identificarse en los riesgos de detección. Como las auditorías normalmente son auditorías por muestra, ¿ya? Si tú no tienes expertise, no conoces la actividad, pues vas a tener mucho problema en identificar o detectar cuáles son los riesgos que habrían afectado para que el modelo de prevención no funcione. Y luego, finalmente, también aceptar el riesgo de detección aceptable. Eso quiere decir que qué tanto yo puedo ser consciente de que mis conclusiones pueden ser erróneas. Entonces, todo esto la norma nos explica y nos exige para evaluar. Y finalmente, algo que me resulta muy importante y que creo que va a aportar al proceso penal tiene que ver con la materialidad de la auditoría. La materialidad de la auditoría tiene que ver con el análisis de criticidad. Finalmente, como hemos dicho, el informe técnico tiene que evaluar la aplicación, ¿correcto? La implementación y el funcionamiento del sistema. Eso quiere decir que tengamos en claro en el análisis si hubo un delito de corrupción, por qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó ese delito? ¿No? ¿Qué pasó en ese delito? Tenemos que hacer un análisis de criticidad. Entonces, ¿cómo podríamos determinar la materialidad de un sistema antisoborno o de un modelo, de un programa, teniendo en cuenta varios criterios? El juicio, fundamentalmente el juicio profesional. Y por eso les decía, si alguien es un perito por ejemplo, no tiene mucha expertise en el tema de la configuración de un tipo penal, ¿sí? De un tipo penal, o, digamos, un análisis criminológico de la tipología de los delitos, no sé, pues, tributarios, aduaneros, o propiamente de los delitos de corrupción, va a tener muchos problemas en aplicar juicios adecuados
para hacer un análisis respecto de la criticidad de los procesos de negocio, el costo de los sistemas, los costos operativos, los costos potenciales. ¿Se acuerdan el caso Enron? En el caso Enron, digamos, muestra un gran mensaje a nivel de modelo de prevención. Por ejemplo, en ese modelo, todos decían que estaba muy bien, ¿no? Había una auditora que cada año le daba el visto bueno que Enron no tenía problemas financieros, pero cuando su modelo operativo, su modelo operacional, era muy complejo y estaba construido de una manera altamente riesgosa. Entonces, esta empresa financiera, esta empresa auditora financiera no pudo detectar o no quiso detectar, pues fue el gran problema, digamos, fue absuelta, ¿no? Fue procesada, pero finalmente fue absuelta y esta empresa desapareció. Entonces es importante cuando se determina la materialidad del modelo de prevención, la gente que hace este análisis tiene que tener en cuenta muchos de estos criterios. Finalmente, para cerrar, 2 minutos, por favor, el modelo americano. En el modelo americano, el Departamento de Estado, por ejemplo, cuando evalúa los modelos de prevención, dice que se pregunta 3 cosas básicas. Esto está en la guía de referencia de la Ley de Prácticas Corruptas. Hay una guía, los famosos guidelines del modelo americano para evaluar los programas de cumplimiento. Dice, ¿está diseñado el programa de cumplimiento de la empresa? ¿Está bien diseñado? Ahí sería, ¿cuáles son los componentes mínimos de un modelo de cumplimiento? Ahí podríamos decir. ¿Se aplica de buena fe? ¿No? ¿Cuenta el programa con los recursos adecuados y las facultades para funcionar efectivamente? ¿Funciona en la práctica? Esas 3 preguntas deben ser respondidas por el experto, ¿no? Y las características distintivas de un modelo de cumplimiento, según las guidelines, el modelo americano es compromiso, códigos de conducta, supervisión, evaluación de riesgo, capacitación. Y yo creo que mi experiencia me lleva fundamentalmente a dar un peso muy grande cómo se evalúa y cómo se gestiona el riesgo. Ahí confluyen varias cosas. Si una organización no quiere gestionar adecuadamente el riesgo, es porque no tiene compromiso, no le da recursos. El oficial de cumplimiento, muchas veces en la evaluación e identificación, digamos, en la aplicación de los controles, pues normalmente no tiene un compromiso o no tiene un apoyo de la alta dirección, y ahí puedes identificar si una organización tiene o no un modelo adecuado, digamos, de modelo de prevención. Con eso, bueno, yo estoy dando por concluido esta pequeña aproximación, como les dije, respecto de los modelos de prevención, y voy a volver a la primera parte, un poco para tener idea de lo que hemos hablado. Muchas gracias. Muchas gracias a el distinguido expositor que hemos tenido el día de hoy, el abogado Joel Freddy Segura Alania. Nuestros seguidores están atentos a conocer cuál es la palabra clave de nuestra sesión 268, Joel. La palabra clave, justamente yo les había mencionado que el informe técnico, digamos, será evaluado respecto de la implementación. La palabra clave es implementación. La palabra clave, entonces, ustedes han escuchado, es implementación. Se activará un enlace para que ustedes puedan registrarla. Este enlace permanecerá por espacio de 5 minutos. Mientras eso sucede, vamos a formularle a Joel las preguntas que hemos recibido luego de escuchar su exposición. La primera dice, ¿cuál es el estándar que debe cumplir la pericia para acreditar que la empresa investigada tiene un programa de cumplimiento? Bueno, no hay estándar, es lo que les quería explicar. No hay un estándar, digamos, de manera general. Una pericia tiene que adecuarse al marco de referencia del modelo de prevención. Eso podría ser, en alguna medida, la respuesta, ¿no? Si yo tengo que elaborar un informe técnico, este informe técnico está relacionado con el tipo de modelo de prevención que la organización dice ha aplicado en su organización. Entonces va a variar, ¿no? No va a ser lo mismo un informe técnico vinculado con una ISO, un informe técnico vinculado con el reglamento, o un informe técnico vinculado con la aplicación del COSO. Gracias por tu respuesta, Joel. Otra pregunta que nos llega desde el aula virtual de la Academia de la Magistratura. Más allá de la información que recabe el Ministerio Público, ¿cómo se aplicaría la teoría de la imputación objetiva a efectos de establecer responsabilidad, teniendo en cuenta el principio de confianza? Bueno, esa es otra conferencia, creo.
Sí, la imputación objetiva no era parte de este análisis. Lo que estamos viendo o lo que hemos visto es qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que contener un informe técnico que evalúa un modelo de prevención. La imputación objetiva, claro, es digamos, parte de la metodología jurídica que analiza si en una organización, en una cuenta, habría utilizado el modelo de prevención de manera adecuada para cumplir con la ley. Entonces, un estándar no hay, tendría que adecuarse en alguna otra medida a su adecuada gestión del riesgo. Ahora, ¿qué es una adecuada gestión del riesgo? Ese es otro problema que tendrá que resolverse caso por caso, ¿no? Gracias por tu respuesta. Una tercera. ¿Cuál es la función del fiscal respecto del programa de cumplimiento implementado por una empresa sometida a un proceso de colaboración eficaz? ¿Cuál es? Pues tiene que evaluarla, ¿no? Tiene que evaluarla y, digamos, el informe técnico en buena cuenta, siguiendo un poco el ejemplo americano, ¿no? En el modelo americano, por ejemplo, hay un procedimiento que se llama el procedimiento anticipado del proceso. La fiscalía se pone de acuerdo con la empresa, pero para ponerse de acuerdo con la empresa, manda auditorías, manda expertos a analizar cuáles han sido los fallos, cuáles han sido los daños que han causado estas organizaciones con determinados actos. Aquí el modelo, por ejemplo, es Odebrecht, ¿no? Odebrecht, cuando saque el acuerdo en diciembre de 2016, respecto de las prácticas corruptas, quien firma el convenio en Estados Unidos es un fiscal americano, de Suiza, Brasil y la empresa Odebrecht. Entonces, te sirve finalmente para acotar las consecuencias jurídicas que puedan ser parte del acuerdo. Y parte del acuerdo también tendría que ver con un compromiso bastante serio de mejorar tu modelo de prevención. Muchas gracias por tu respuesta, Joel. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad en nuestra cátedra de los jueves, que se encuentra en este 2023 en su octava temporada. Ha sido muy amable por participar. Anunciarles que la próxima sesión, la 269, nos acompañará Ronald Cárdenas Krenz, quien va a tratar el tema el abuso de la jurisdicción. El enlace para el registro de la palabra clave permanecerá todavía activo por unos minutos, así que pueden ingresarla quienes nos estén siguiendo en este momento. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.